Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Rojas Ramírez. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas en la Universidad Virtual CNSI. Eh, Mi matrícula es BNL 097-646 y a continuación les estaré presentando mi proyecto integrador de la materia de electricidad y magnetismo a cargo del profesor Omar Amaya Molina. Para este proyecto se me pidió que respondiera una serie de preguntas. Número 1. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? Es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permite generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía. Y estas se componen de los siguientes elementos: generador, conductor, resistencia eléctrica e interruptor. Es de gran importancia ya que todos los aparatos hoy en día que utilizamos en nuestra vida cotidiana cuentan con un circuito eléctrico. ¿A qué se refiere la ley de Kirchhoff? Esta nos ayuda a resolver prácticamente cualquier circuito simple de resistencia y se basa en las leyes de conservación de energía y cargas eléctricas. Estas básicamente aplican la ley de Ohm en cada parte del circuito. Primera ley de Kirchhoff, también conocida como la ley de corrientes, postula que la suma de todas las corrientes que entra en un nodo tiene que ser de igual a la suma de corrientes que salga de él. Es decir, prácticamente se tiene que aplicar la ley de conservación de cargas de corrientes que transitan en los circuitos. La segunda ley de Kirchhoff es la ley de tensión. Establece que en una malla o lazo cerrado, la suma de toda la caída de tensión es igual a la tensión total que se suministra. Es decir, que en el circuito en donde el voltaje sea variado entre cada elemento del lazo cerrado, al final la suma de esos voltajes será la misma que el voltaje de fuente. Número 3. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es la función en los circuitos eléctricos? Las líneas de alta tensión son las de mayor tensión en un sistema eléctrico, las de mayor longitud y las que manipulan los mayores bloques de potencia. Se enlazan entre sí las diferentes regiones del país. Sus funciones intercambian energía entre las regiones que las unen, por lo que la transferencia de potencia puede ser en ambos sentidos. Número 4. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? El método de análisis por nodos. Se debe tomar un nodo como punto de referencia dentro del circuito. De esta forma puede realizar todas las ecuaciones en un término de ese nodo. Método de análisis por mallas. Se basa en describir todos los términos de ecuaciones circulares o de mallas en cuanto a la intensidad sobre cada una. Método de análisis por conjuntos de cortes básicos. Dentro de esta se escribe que la ecuación de los nodos de cada conjunto de corte, definido por el ramar del árbol, todo esto en función a las tensiones, como se utiliza en el conjunto de corte, se le conoce también como tensión de corte. Método de análisis por lazos básicos. Este método es muy similar a la de corte, solo que en este caso se utiliza un árbol y las ecuaciones circulares de cada lazo en función a las corrientes de un eslabón. En este caso el eslabón son las ramas que no pertenecen al árbol. Modificación de geometría de los circuitos. Se sustituye una fuente en otro tipo de fuente o en todo caso reemplazar en varias fuentes dependiendo del tipo que sea. Será el método que se podrá utilizar. Por lo general se dividen en dos métodos. El circuito con fuentes dependientes son fuentes de tensión o voltaje, las cuales van a depender de la tensión o el voltaje de alimentación. Es decir, que dependiendo del tipo de análisis que sea reemplazado. Las fuentes pueden agregar como si fueran independientes, pero esto solo se aplica en algunos casos.
Circuito con amplificadores operacionales. Cuando se tiene un amplificador operacional en un circuito, y este es ideal, que tiene que la corriente y voltaje de este en la salida quedará indeterminado. Por este motivo es complicado conocer la intensidad y las tensiones que hay en un circuito que está conectado. Número 5. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? Los capacitores por lo general guardan una carga eléctrica. En cierta forma se podría considerar como una batería. En muchos casos de esta forma se utilizan, pero no para uso constante. Al final se utiliza como una fuente rápida de energía. Como no almacenan necesariamente mucha energía, solo se usan en la aplicación de que requieren la energía en un instante, como las lámparas de un flash, de una cámara o un motor eléctrico. Una vez que se enciende, se utilizará otro tipo de energía para mantener los equipos operando. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.